que pertenecen a un lugar en específico. Historias que sobreviven mucho antes de que existieran las carreteras, la electricidad o incluso los pueblos que hoy conocemos. Esta noche hablaremos de unos seres que, según la tradición maya, siguen viviendo entre la selva, los cenotes y las antiguas haciendas de la península de Yucatán. Muchos los podemos llamar duendes, otros pueden asegurar que son guardianes, y quienes dicen haberlos visto prefieren no volver a hablar de ellos. Esta noche en Nocturno vamos a conocer la historia de los aluches. Espero que estés teniendo una excelente noche. Muchísimas gracias por sintonizarnos en la 18.7. Esto es Nocturno, yo soy Jacqueline García y como ya la escuchaste, vamos a hablar de qué es un aluch. Bueno, cuando alguien escucha la palabra duende, probablemente imagine un pequeño ser travieso, pero en la cultura maya puede que cambie un poco. Un aluch está muy lejos de ser una simple personaje de cuentos o es esta figura animada que algunos podemos asociar la palabra duende con un hombrecito con sombrero en pico o demás. La palabra aluch o aruch proviene del idioma maya y suele asociarse con un pequeño ser sobrenatural que protege determinados lugares. Según investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, los aluches forman parte de la cosmovisión maya desde hace siglos y representan espíritus vinculados con la naturaleza, la agricultura y los territorios sagrados. No son fantasmas, no son demonios, pero tampoco son completamente buenos. De hecho, la tradición dice que respetan a quien respeta su espacio. Pero estas criaturas pueden volverse extremadamente peligrosas cuando alguien invade aquello que protegen. Y quizás eso sea lo que da más miedo, porque no aparecen por casualidad. Ellos defienden algo y muchas veces se sigue diciendo que todavía lo hacen. Hace unos días recibimos un mensaje de una radioescucha que prefirió mantenerse en el anonimato y nos contó la siguiente historia. Mi suegro vivió durante muchos años en una casa antigua, construida sobre un terreno enorme. Lo extraño era que debajo de la vivienda existía un cuarto subterráneo. Toda la familia evitaba entrar ahí. Decían que pasaban cosas que nadie podía explicar. Uno de sus hermanos decidió usar ese cuarto como dormitorio. La primera noche escuchó que alguien raspaba lentamente en la ventana. Pensó que era una rama. Cuando encendió la luz vio una criatura muy pequeña, parecido a un niño, pero no era un niño. Tenía proporciones extrañas, como un pequeño elfo. Estaba intentando asomarse por la ventana. El miedo fue tan inmenso que salió corriendo y nunca volvió a dormir ahí. Lo más extraño era que los perros que llegaban a esa casa siempre terminaban muriendo cerca de ese cuarto. Aunque historias como esta que nos mandaron pueden parecer relatos modernos de terror, la figura del aluche tiene un origen muchísimo más antiguo, y aquí es donde las historias resultan incluso más interesantes que el miedo mismo, porque son criaturas ancestrales. De acuerdo con investigaciones difundidas por la UNAM, la tradición señala que antiguamente existían especialistas rituales conocidos como amén. Ellos eran los encargados de realizar ceremonias sagradas para proteger las milpas y los terrenos. En algunos relatos tradicionales, estos sacerdotes elaboraban pequeñas figuras de barro utilizando tierra considerada virgen. Durante 7 semanas realizaban oraciones y rituales hasta que simbólicamente el aluch recibía vida. Su función era muy clara: cuidar la cosecha, espantar ladrones, alejar a los animales y proteger los cenotes o el territorio sagrado. Incluso se les construían pequeñas casitas conocidas como catal aluch. Todavía hoy se pueden encontrar esas casitas en algunas comunidades de Yucatán. Sin embargo, la tradición también advierte algo. Los aluches deben recibir ofrendas, principalmente alimento y bebidas hechas de maíz, porque si era olvidado, podía dejar de proteger y comenzar a castigar. Por eso, para muchas familias mayas, los aluches nunca fueron personajes de cuentos infantiles, eran parte de la vida cotidiana, criaturas con las que se coexiste. La siguiente historia nos llegó desde Mérida. Nuestro radioescucha asegura que ocurrió cuando apenas tenía 16 años. Fuimos de noche a una antigua hacienda abandonada cerca de Cholul. Habíamos escuchado muchas historias. Nadie quería entrar.
Yo sí, brinqué la cerca y comencé a caminar solo hacia el edificio. De repente, escuché caer una piedra junto a mí. Pensé que eran mis amigos molestándome. Les grité que dejaran de hacerlo y ellos me respondieron que nosotros no aventamos nada. Seguí caminando. Otra piedra cayó. Volví a ignorarlos. Entonces vi una lata salir volando desde la oscuridad de la hacienda directamente hacia mí. No había nadie, ni una sola persona. Yo salí corriendo sin mirar atrás. Con el tiempo regresé varias veces. Nunca volvió a pasar nada parecido, pero hasta hoy sigo creyendo que aquella noche alguien no quería que entráramos. Y en Yucatán, cuando algo pequeño te lanza piedras desde el monte, muchos dicen que no es un fantasma, que es una aluche. Es bastante interesante que existen muchísimos testimonios parecidos, personas que hablan de pequeñas sombras cruzando caminos, silbidos entre la selva, piedras que aparecen de la nada, objetos que cambian de lugar, personas que dicen haberse perdido inexplicablemente en el monte. Incluso existe una creencia muy conocida entre los campesinos que si alguien se pierde en la selva debe ponerse la ropa al revés, porque eso rompe el encanto de la luz y permite encontrar nuevamente el camino. No existe evidencia científica de que esto funcione, pero la tradición continúa transmitiéndose de generación en generación. Nos llegó también esta historia. Mi papá siempre decía que los aluches lo perdieron en el monte. Caminó durante horas sin encontrar la salida. Todo parecía repetirse, hasta que recordó un consejo que le había dado mi abuelo. Se quitó la camisa, se la puso al revés y en cuestión de minutos apareció nuevamente en el camino. Desde entonces jamás volvió a burlarse de las historias de los aluches. Esta creencia de ponerse la ropa al revés también la había escuchado previamente para que no te llevara la bruja. Algo tendrá que haber de cierto, porque si estas advertencias se repiten en muchas de las situaciones que tenemos paranormales, por lo menos en el país, es porque algo tienen que tener de cierto. Quizás lo más inquietante de los aluches no es pensar si existen o si no existen, sino entender por qué tantas comunidades siguen hablándoles con respeto. Me queda claro que para los mayas estas criaturas no representan un mal absoluto, representan tal vez el equilibrio, son guardianes y como todo guardián protegen aquello que consideran suyo. Tal vez por eso los relatos casi nunca hablan de ataques sin ningún motivo, casi siempre comienzan igual. Alguien entra a algún lugar, alguien pasa sin permiso, quieren tomar algo, rompen alguna regla y entonces el monte es el que responde. Sin duda alguna la cultura maya está repleta de misterios que nos encantaría saber. Tal vez los aluches son solo otra antigua leyenda, pero tal vez, como dicen muchos habitantes de Yucatán, hay lugares donde es mejor pedir permiso antes de entrar, porque nunca sabes quién podría estar observándote desde la oscuridad. Y con esto llegamos al final de este espacio por esta semana. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Nos encantaría que si tú tienes alguna historia con una aluche o con un duende o una historia paranormal nos las compartieras. Esto es Nocturno en la 18.7. Esta noche tal vez no podemos demostrar que los aluches existen, pero tampoco podemos explicar por qué la misma historia ha sobrevivido durante cientos de años entre quienes crecieron escuchándola. Así que si algún día visitas un cenote, una antigua hacienda o te interesa la selva cuando el sol ya se ocultó y escuchas algo pequeño correr entre los árboles, tal vez lo mejor sea seguir caminando sin voltear, porque según la tradición maya hay guardianes que prefieren permanecer ocultos y tal vez ellos también prefieren que tú no los encuentres. No porque sean invisibles significa que no existen. Que pases una excelente noche.